Vamos a orar e iniciamos este tiempo de palabra. Amén. Acompáñenme a orar. Padre bendito de gloria, te damos gracias por esta preciosa mañana. Este es el día que tú hiciste, en el cual nos alegraremos, nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Gracias, Papá bendito, por estar acá. Este es el día primero de la semana, Señor, lo entregamos, lo ponemos a tus pies, nuestra vida, todo lo que haremos en ella, Señor. Tantas cosas que no sabemos que vamos a hacer, las ponemos a tus pies. Oramos, Padre, porque nos direcciones en esta semana, nos ayudes a hacer lo mejor. Guíanos, Papá lindo, a través de tu Santo Espíritu. Y danos la bendición de hoy poder entregar esta primicia de nuestra vida, el primer día de la semana, a ti, poniéndolo en tus pies, en tus manos, Señor. Por eso, gracias, Papá lindo, por esta preciosa mañana, por este domingo, por este día, Dios, en el cual nos podemos congregar como iglesia, como cuerpo tuyo, y podemos disfrutar de tu palabra. Padre, que hoy este mensaje llegue a nuestro corazón y que dé fruto al 100% en cada uno que es tierra fértil. Oro, Padre, porque cada persona que viene a escuchar tu palabra reciba con ese amor. Pero todo el que viene distraído, Padre, tú abres a su corazón, porque aquí venimos a aprender de tu palabra, a pasar un tiempo, crecer en nuestro espíritu, a que el carácter tuyo crezca en nuestra vida, Dios. Ayúdanos a estar conectados en este tiempo que tenemos de predicación contigo, Dios, para que solo así se agarre con tu palabra en nuestras vidas. Y ponemos todo en tus manos, por la vida, en el nombre de Jesús, y bajo el poder de la acción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, nuestro tema para hoy, estamos hablando acerca de las herejías de la iglesia de Pérgamo. Ya casi entramos a la iglesia de Tiatira, que esta iglesia es la que se corrompe peor. Yo quiero preguntar si en lo que he explicado ha sido entendible, ¿cierto? Volví, hice un resumen. El Señor habló a las 7 iglesias que habían en ese momento en Asia Menor, pero son las mismas iglesias que hay ahorita, pero también son las iglesias que han transcurrido desde que Jesús se fue hasta que Jesús va a volver. ¿Sí me he dado a entender en eso, cierto? Entonces ahí nos damos cuenta cómo lo que Jesús dijo no miente. Y en las 2 iglesias que ya hemos hablado anteriores, ¿sí se han dado cuenta que todo se ha cumplido? Todo se ha cumplido. Entonces, en esta de Pérgamo, la iglesia imperial, vemos que empiezan a haber herejías. Ya hablé que son herejías, voy a recordar si alguno no estuvo. Herejía, ¿qué es? Es una información o una posición contraria a los principios establecidos por la palabra de Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Eso se llama una herejía, porque todos sabemos que Jesús es Dios. Entonces, toda afirmación o todo punto de vista que alguien diga que no está en la Biblia es una herejía. Eso es una herejía. Es una idea humana. ¿De dónde vienen estas ideas? Del hombre. Por eso Pablo hablaba con los grandes filósofos y les decía: yo no le hablo con filosofías huecas, yo le hablo con el poder de la palabra de Dios. Y Pablo era tremendo estudioso, tremendo filósofo, que él dice que todo lo tenía por basura a causa del amor de Dios, de todo lo que Dios había derramado en su vida. Entonces, ¿qué es más una herejía? Es una idea humana o religiosa que rechaza la verdad divina. Este ejemplo que les estoy dando de los testigos de Jehová, y yo no tengo nada contra las sectas, yo tengo todo contra las doctrinas de las sectas. Si alguien dice que es testigo de Jehová, yo puedo ser hasta su amigo y yo puedo hablar con ella, lo que le pueda servir con mucho gusto, pero nunca voy a compartir su doctrina. En eso estamos, ¿cierto? Entonces, si yo hablo de las doctrinas, no de las personas, de la doctrina que ellos enseñan. Entonces, si el testigo de Jehová dice que Jesús no es Dios, pues yo por estar bien con él no le puedo decir: sí, es que sí, Jesús no es Dios. Ok, no. Yo digo, es tu punto de vista, y si podemos seguir siendo amigos, chévere, pero para mí Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Se despojó de su deidad, estamos en eso. No me cae bien, pues bueno, hasta acá llegó la amistad, pero mientras se pueda, seguimos de amigos. Entonces, lo que yo estoy en contra no es contra personas, sino contra herejías. Entonces, esta herejía fue un pensamiento de hombre y va en contra de la palabra de Dios. Entonces, cualquier herejía, cualquier pensamiento que los hombres han traído al mundo, sobre todo al mundo religioso, no se encuentra ni en la palabra de Dios
ni en lo que enseñó Jesús, ni en los manuscritos del judaísmo del Antiguo Testamento. Esto no se encuentra en eso. Y es el único sustento que uno debe tener para creer que es verdad. Cuando la palabra de Dios habla de estas iglesias existen aún. Y es hermoso ver cómo Dios respalda su propia, ella misma se respalda a sí misma. Entonces estoy haciendo un pequeño resumen para entrar a lo que estamos hablando. ¿De qué es una herejía? Entonces lo que estoy enseñando no es para pelear, estoy enseñando el proceso de la iglesia. Alguien me decía, es que me han dicho mucho, es que la primera iglesia que existió fue la iglesia tradicional. No, quiero que aprendamos que la iglesia inicia cuando Jesús resucita, asciende al cielo y viene el día del Pentecostés. En el derramamiento del Espíritu Santo, cuando el Señor dijo a todos los judíos, vayan desde una cena allá del aposento alto, y fue derramado el Espíritu Santo, ahí inició la iglesia. Antes no había iglesia, antes era el pueblo de Israel. ¿Estamos ahí? Entonces, la primera iglesia que inició, la estableció Jesús, bajo el fundamento que Él mismo dejó a sus apóstoles. Por eso Gálatas 2:20 dice que nosotros tenemos que tener el fundamento bajo los profetas y los apóstoles. ¿Cuáles profetas? Antiguo Testamento, pero apóstoles, Nuevo Testamento. Entonces la primera iglesia nace en Jerusalén, dice Hechos. El libro de Hechos es un libro escrito y se llama Hechos de la iglesia primitiva, es el nombre original. Entonces el libro de Hechos nos muestra cómo inició la iglesia y cómo debe hacer una iglesia y cómo se nombran pastores, cómo se nombran diáconos, qué se debe hacer aquí al frente. Todas estas locuras que vemos en la iglesia, sobre todo el pentecostalismo, y digo con respeto, hay muchas iglesias pentecostales bonitas, hermosas, que no se van a estos extremos, pero la mayoría de ellas son las que se les corrió la peluca, tenazmente. Ayer vi en otro TikTok que me mandaron un supuesto apóstol de una iglesia pentecostal, y él haciendo como pájaro y todos besándole los pies, porque es la unción del Espíritu Santo. Entonces él estaba como Espíritu Santo haciendo así, revoloteando, y todos se venían y se pegaban por besarle los pies al supuesto apóstol, al supuesto ungido por Dios, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, y todo el que venía y le besaba los pies era lleno del Espíritu Santo. Lo tenaz es que el diablo opera en estas barrabasadas, porque mucha gente salía y empezaba y para el piso y todo. ¿Ustedes creen que era Dios? Pues no, porque eso no lo explica la Biblia en el libro de Hechos. Esto no lo enseña. Entonces es fácil detectar una sana doctrina y una no sana doctrina, lo que son herejías. Entonces, esto no viene de Dios. Entonces no hablo solamente de iglesia tradicional, del mormonismo, testigos de Jehová, Jesús solos, todas estas cosas, sino también dentro de los que se llaman evangélicos. También hay muchas locuras, que por eso es que la gente dice, yo no voy a una iglesia. Porque lo primero que ahorita las iglesias están más interesadas es por la plata de la gente y no por cómo viven ellos. Ese es el primer problema, que las iglesias están siendo fundadas es para que los pastores entre ellos se peleen quién es el que tiene más ingresos. Están como los futbolistas, quién es el que tiene mejor precio de compra. Igual está la iglesia cristiana, pero ojo, no toda. Hay muchas iglesias hermosas. Entonces esto no va solamente para la iglesia tradicional o para los testigos de Jehová. Estoy hablando, es que herejías es todo pensamiento de hombre, toda idea, toda doctrina que el hombre pone y que no está en la Biblia. ¿Estamos? Entonces, herejías de la iglesia de Pérgamo. Hoy estamos en la herejía número 4. Herejía número 4. Voy a recordarles cuáles fueron las 3 que ya enseñé y están en YouTube. La primera herejía nació en el año 370, acerca de las oraciones con velas y cirios. Tener que orar con velas, ya expliqué esto, porque no es bíblico, con versículos, no es lo que yo pienso. El segundo es la doctrina del purgatorio, que inició con las misas gregorianas, pagando indulgencias para sacar almas del purgatorio. No existe purgatorio, existe cielo e infierno. Y Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Es decir, si hoy tuviéramos que nosotros partir de este mundo, cada quien sabemos para dónde vamos. Eso no lo sabe ni mi tía, ni mi prima, ni mi hermana, ni mi
mi hijo, cada quien, porque Romanos habla de que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos. O sea que tú muy dentro debes saber si realmente eres hijo de Dios, o realmente tú muy dentro sabes si no eres hijo de Dios. Y formas, yo he enseñado también en devocionales y todo, cómo podemos saber si realmente somos hijos de Dios. Porque no somos hijos de Dios por hacer una oración de fe. En lo que llevamos acá 3 años de esta iglesia, creo que solamente 3 veces he hecho hacer la oración de fe, ¿cierto? Pero es que no estoy de acuerdo con cada iglesia que un domingo llega alguien nuevo y venga, repita la oración de fe. No, si esa persona llegó por primera vez, escuchó un mensaje que tal vez llegó a su corazón y yo luego repetir algo, pero sale y se encuentra con la vida y él no lo tenía convencido en su corazón, sino fue un emocionalismo, entonces lo que va a pasar es que después no le sirvió de nada esa oración. Y es igual que poner a un loro que repita, solo repite, pero nunca estuvo en su corazón lo que él dijo. Por eso cuando se acaba un sermón, no siempre, a no ser que el Espíritu Santo me guíe a que alguien haga la oración de fe. Normalmente veo que la gente se me acerca y dice, yo quiero aceptar al Señor, yo quisiera nacer de nuevo, yo quiero hacer esa oración de fe. Y hay personas que me han dicho, yo no la quiero hacer todavía, yo quiero esperar un tiempo, y ha sido respetable, y me parece hermoso. Y gente que después de unos meses me ha dicho, estoy listo o estoy lista para hacer esta oración de fe porque siento que ahora sí quiero a Jesús en mi corazón. Esto es. Pero una iglesia que vienen, ¿cuántos están por primera vez nuevos aquí? Tantos. Pasen al frente, repitan conmigo, porque la palabra de Dios dice que si crees con tu corazón y confiesas con tu boca, repita conmigo. Señor, no funciona así. La Biblia dice que yo me tengo que arrepentir de mis pecados, de mi vida, de lo que soy. Y arrepentimiento, metanoia, es cambio de actitud. Entonces, cuando yo cambio lo que yo era antes, nací de nuevo. Si mi vida sigue siendo igual, no has nacido de nuevo. ¿Sencillo? ¿Cómo hago yo para saber si soy hijo de Dios si mi vida ha cambiado? Si mi vida no ha cambiado, no has nacido de nuevo, solamente hiciste una oración de fe y has pasado años siguiendo a la iglesia. Pero hijo o hija de Dios no eres. Yo estoy predicando lo que la palabra de Dios dice. Amén. No se me pongan tristes, esta es la verdad. Esto es una bendición. Si el Señor hoy viniera y yo te caliento acá diciéndote que eres bello, que eres hermosa, Dios te ama tal como eres, que Dios tiene un propósito grande, que la princesa de los ojos, no importa lo que hagas, porque Dios es amor y Dios, yo te miento. Y tú sigues con tu conducta y con tu vida como tú quieras. Y el día que el Señor venga a pedirte cuentas, el problema va a ser para ti, pero también por escuchar a pastores mentirosos, que no los confrontan con su pecado, sino que les dicen que todo está bien. Lo importante es que tú vengas a la iglesia y el resto está bien, no importa, no. Lo importante es que vengas a la iglesia, pero que lo que Dios te enseña sumas cambios a tu vida, para que podamos entender que somos hijos de Dios. Porque si papá dice levanta el plato, levantamos el plato. Si papá dice tiende la cama, tendemos la cama. Si el Señor dice no me gusta lo que tú estás haciendo, lo cambiamos. Si el Señor dice tú tienes que dejar esto, lo dejamos. Si el Señor dice tú tienes que perdonar, perdonamos. Si el Señor dice tú tienes que amar, amamos. Si el Señor dice despójate de todo y dalo, lo hacemos. Eso lo hace el Señor, ¿cierto? Pero cuando nos cuesta a nosotros hacer todas esas cosas, realmente no hemos nacido de nuevo y Dios no está en nuestro corazón. Entonces, oraciones de velas y cirios, ya lo hablé, ahí está en YouTube la predicación. Doctrina del purgatorio, no existe tal purgatorio. Hablé de un papa que supuestamente sacó en las cuentas que hice 4 millones no sé qué de almas del purgatorio en toda su vida, según las cuentas que él hizo, ¿no? Porque ahí les mostré el video, ¿se acuerdan? Y él dijo, solo puedo yo con mis oraciones, pagando la familia, solo la familia también tiene que pagar las visitas, no crean que es gratis. Y él tiene la autoridad de sacar las almas del purgatorio, porque solo la iglesia tradicional tiene la autoridad para sacar las almas de él, y que ha sacado millones de almas. Solo una pregunta que siempre le he hecho a los niños, si la entienden más rápido: si un señor sacó 4 millones de almas, ¿a qué vino Jesús a morir en la cruz? Si sabía que había personas que iban a sacar a personas del infierno. Esto por lógica, no lo cree un niño de 5 años. Yo les dije que un niño me enseñó, una niña me preguntó esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como 3 ¿por qué? ¿Y por qué? Y cuando le expliqué me dijo, ya. Punto. El tercero, las misas por vivos y muertos. No oramos por muertos.
Y tampoco pagamos misas por vivos. Aquí siempre que hemos orado por sanidad de alguien, por algo, nunca se cobra una misa, eso no se cobra. Misas por vivos y mucho menos por muertos. Y yo veo cómo en la mayoría de los funerales, por eso empecé a hablar de la voluntad de Dios, la voluntad permisiva, la única voluntad de Dios, el libre albedrío, porque escuché, y sobre todo de un pastor que quedé aterrado, una predicación, ¿cierto? Y la predicación él orando por el alma de la que se murió. Y también orando que Dios se la había llevado y todo. Yo dije, no, ¿qué es esto, Dios mío? Y por eso empezamos a hablar de otros temas. No oramos por muertos, oramos por personas mientras estén en vida, pero nuestras oraciones no doblan el libre albedrío de la persona. Yo puedo orar porque mis hijos amen a Dios, pero si ellos no deciden amar a Dios, ahora estoy en la responsabilidad de orar por mis hijos. Y todas las oraciones de nuestra vida tenemos que orar por todo de nuestra vida. Pero hay cosas que no se van a dar porque no dependen de nosotros. Entonces entramos a la herejía número 4 y es el culto a la Virgen María. El culto a la Virgen María. Esta herejía no aparece en la Biblia, no aparece en ningún lado. ¿Dónde aparece? En la catequesis. La catequesis es un libro formado por la iglesia tradicional donde están los principios, los dogmas, que ellos llaman dogmas, y creencias para todo aquel que quiere pertenecer a esta iglesia. Entonces tiene que creer, por ejemplo, que el Papa es la máxima autoridad. Yo no creo esto, porque para mí la máxima autoridad es la palabra de Dios. Ni siquiera un pastor para mí es la máxima autoridad. Y yo no he creado acá pastoritas. No pretendo robarle la gloria a Dios. Siempre he hablado que no me sigan a mí, que sigan a Jesucristo. Y un pastor de lo que tiene que hablar es de Cristo. Llevarlos a Cristo. Eso es lo importante. Entonces, culto a la Virgen María. Vamos a hablar acerca de eso, porque hay 6 puntos que esta iglesia de Pérgamo habla acerca de la Virgen María. Uno de esos es la virginidad perpetua. La virginidad perpetua de la Virgen María. Ellos hablan que ella nunca tuvo relaciones sexuales, lo cual haber tenido relaciones sexuales no es pecado, porque el sexo no es pecado dentro del matrimonio. Pero fuera del matrimonio sí es pecado, o aún dentro del matrimonio, pero fuera de otra persona es adulterio, ¿no? Y dentro, sin el matrimonio es fornicación, fuera es adulterio. Entonces, tener relaciones no es pecado. El que hubiese tenido relaciones, la Virgen María no la hizo a ella pecadora. Ella nació con pecado, igual que todos nosotros. Y es lo que les voy a mostrar bajo la palabra de Dios, porque esto sí que es que los cristianos no quieren a la Virgen María. No es eso. O sea, el hecho de que no creamos en las mismas herejías de ellos no nos hace que aborrezcamos lo que ellos aman. Como alguien una vez decía, ¿se acuerdan que le dieron devocional con las estampitas? Es que yo guardo la estampita de la Virgen María y la beso y eso. Yo le dije, porque éramos medio conocidos, le dije, ¿pero qué sacas con eso? O sea, al igual tú ni siquiera sabes si esa es la imagen de María, igual que la de Jesús, nadie sabe quién es. Dijo, no, es que es. Me dijo, ¿tú guardas fotos de tu mamá y de tus hijos y todo? Le dije, sí, yo cargo fotos acá. Dijo, haz lo mismo, haz de cuenta que es lo mismo. Tú las sacas y haces cuenta como si fuera ella y la besas y todo. Yo le digo, bueno, hasta ahí te acepto. Pero si tú supieras quién es la Virgen María o quién es Jesús, pero es que ninguno sabemos quién es ella. Entonces es como si yo cargara una foto y la saco y le digo, mira, dicen quién es tu mamá. Le digo, no, entonces quién es, no sé, pero pienso que es mi mamá. Me estoy dando a entender, ¿cierto? Están idolatrando algo que ni siquiera conocemos. Ni al mismo Jesús le conocemos. No conocemos. Y en un devocional hablo de cómo salió la Virgen, las imágenes de Jesús, quién las creó. Y de hecho quien las crea es una persona que tenía un espíritu de homosexualismo. Y algo de lo que se rumora, solo se rumora, no estoy diciendo que sea igual, pero sí es comprobado que esta persona tenía problemas en esa área, es que es la imagen que él idolatraba y amaba, y esa imagen fue la que él plasmó. Pero no conocemos a Jesús, ese no es Jesús, y todos adorando esa imagen. Entonces, culto a la Virgen María, virginidad perpetua. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 1, 25.
¿Por qué tienen que hacer estos 6 dogmas? Les voy a nombrar los 6 y se los voy a explicar uno a uno. La virginidad perpetua de María, 1. 2. Que María concibió a Jesús sin pecado, 2. 3. Que fue proclamada Madre de Dios. 4. La asunción de María, o sea que ella ascendió al cielo sin morir. Ella no murió sino ascendió al cielo en vida. 5. Que ella es corredentora. Y 6. La adoración a la Virgen María. Esos 6 puntos los voy a tocar para que entendamos cómo necesitaban unir estos 6 hilos para que pudieran adorar a la Virgen María. Ellos se dan cuenta que el culto a ella es tenaz. De hecho, la iglesia tradicional le falta más al respeto a la Virgen María que nosotros mismos. Yo aquí he predicado 2 veces acerca de la Virgen María. Una vez fue para el Día de las Madres y prediqué porque ella es tremendo ejemplo según la Biblia. Pero yo no le estoy poniendo Virgen Morena, Virgen de la Macarena, Virgen de San Jacinto, Virgen de no sé qué, tantos miles de eso es una falta de respeto. La Virgen caída, la Virgen agachada, la Virgen de no sé qué, la Virgen de... Si para ellos debería haber una Virgen, una, y respeten esa imagen, una, igual que Jesús, ¿cierto? Pero el Cristo caído, el divino niño, el no sé qué, ¿de dónde inventan todo esto? Esto surgió en estas iglesias, estas doctrinas herejías, y que la gente no entiende de dónde vienen. Entonces, Mateo capítulo 1, para hablar acerca de que la Virgen María no murió virgen, no es virgen perpetua. Vamos a ver en los versículos. Mateo capítulo 1, versículo 25, dice: pero no la conoció. Voy a leer desde el 24 para que entendamos. Dice desde el 23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido de Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí dice no la conoció, ¿cierto? El original, tanto hebreo como griego, es no tuvo sexo. Ahora se lo voy a demostrar con otros versículos. Génesis capítulo 4, versículo 1, hablando de Adán y Eva como tuvieron sus hijos. Dice, Génesis capítulo 4, versículo 1, conoció, no la conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. ¿Por qué concibió? Porque la conoció, tuvo relaciones sexuales y dio a luz a Caín. ¿Me están entendiendo? Sí. Conocer la palabra en la Biblia es tener relaciones sexuales. Entonces, aquí me está hablando que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Génesis capítulo 4, versículo 17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Génesis capítulo 4, versículo 25 dice: y conoció de nuevo, tuvo nuevamente relaciones sexuales, conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Conoció. Aquí me está hablando que la Virgen María no conoció, pero José no la conoció. Esta palabra sexo me está hablando que no tuvo relaciones, él no la tocó hasta que no vino el alumbramiento de Jesús. Estoy mirando acá déjenme mirar algo acá porque no me había tomado el tiempo de mirar. Acá en la nueva traducción viviente sí habla de relaciones sexuales. Dice: ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada cuando dio a luz a Caín. Dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. ¿Tienes ahí una traducción viviente? ¿Se puede? Colócamela para que la vean, por favor. Para que nos quede claro que esta palabra conoció está en las relaciones sexuales. Entonces, Génesis 4:1, la Reina Valera dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. La nueva traducción viviente dice: ahora bien, Adán tuvo relaciones ¿qué? Sexuales con su esposa Eva
y ella quedó embarazada cuando dio a luz a Caín. Dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Entonces, me está mostrando Mateo capítulo 1, versículo 25, que cuando José entiende que lo que había en ella era del Espíritu Santo, porque en un sueño Dios se lo revela y le dice, no la rechace, porque lo que en ella está es del Espíritu Santo. Entonces dice que él no la conoció hasta dice, no tuvo relaciones con ella nunca, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y quiero mirar este versículo, miremos Mateo 1, 24 y 25 en NTV, por favor. Mateo 1, 24 y 25 en NTV, que dice, y ya avanzo, solamente es como porque nos quede claro que yo no pongo palabras por poner. Dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Aquí sí, mira, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Entonces, aquí me está diciendo que no la había conocido hasta, o sea que hubo un cuándo, pero hasta aquí no la había conocido. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Mateo 13, 55 y 56, dice la palabra de Dios. Está hablando acá, Jesús es rechazado hasta por su propia familia. Por eso Jesús dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Quien deshonraba a Jesús más eran sus propios hermanos, su propia familia. Entonces dice el versículo 55, le leo desde acá rápido. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue allí y vino a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Decían, ¿de dónde tiene esta tanta sabiduría y milagros Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? Mira, aquí están diciendo, ¿no es este hijo de José? Están hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde tiene pues todas estas cosas? Este es uno de los textos, igual que Marcos 3:31, igual que Lucas 8:19, los tres evangelios concuerdan en que Jesús tenía hermanos y hermanas. ¿Cuántas? No sé, más de 2, plural, hermanas. 2, 3, 4, no tengo ni idea. Pero de hombres sí nos dan los nombres. 4 hombres tuvo. ¿Eso la hace pecadora? En ninguna manera. En ninguna manera. Dios dejó precisamente a la mujer como ayuda idónea para que multiplicáramos y fructificáramos. ¿Cómo vamos a multiplicarnos? Dentro del matrimonio, a través de las relaciones sexuales. Eso no es pecado. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Marcos 6, 1 al 6. Dice esto mismo, mira. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Esto lo narra ya Marcos de una manera distinta. Dice, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría le es dada y estos milagros? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. La incredulidad viene por 2 fuentes. Una, por ignorancia. Alguien que no sabe matemáticas, no es bueno para las matemáticas, es porque no ha estudiado matemáticas, ¿me voy a entender? O sea, la incredulidad viene por la ignorancia, porque no estudiamos algo. Entonces, cuando todas estas herejías son metidas en la mente de alguien y no estudian el por qué, eso se llama ignorancia. Y la ignorancia trae incredulidad.
Pero ¿qué otra fuente nos trae incredulidad? La desobediencia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es un incrédulo. Es de la misma forma. Dice que no pudo hacer allí ningún milagro, sí quería. La Biblia me muestra que Jesús quiso hacer siempre milagros, o sea que algo que impide que tú recibas un milagro de Dios es no creer que Jesús tiene el poder para hacerlo y no respetar el conducto regular que Dios dejó para hacerlo. Porque dice que sí quería pero no pudo. Y ellos decían, ¿pero de dónde? Como cuando Él venga, ¿será que usted puede orar por esto? Y por dentro a ver qué pasa. Y yo a veces siento de personas, ¿será que usted puede orar? Y uno ya sabe, por dónde va, dicen las abuelitas, el agua bonita. Ni siquiera tienen fe ellos para creer en las oraciones. Entonces uno, ¿cómo puede orar ahí? No pasa nada. Dicen que Jesús quería, pero que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que salvó a unos pocos enfermos. Estos pocos enfermos serían los únicos que creyeron en Él. Juan capítulo 2, versículo 12 dice, después de esto descendieron a Capernaum, Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Mira, todos los cuatro hasta el momento Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos muestran la familia de Jesús. Después de esto descendieron a Capernaum, Él, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Juan capítulo 7, versículo 1 a 7, estoy mostrando versículos que muestran que María sí tuvo hijos, y estoy mostrando la palabra de Dios. Juan capítulo 7, versículo 1 a 7 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pero ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstale al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Prácticamente le estaban diciendo, no que usted hace milagros, no que usted se, pues vaya que lo vean, o sea, no los haga acá. Hágalos allá donde lo vean y muéstrese que usted es Dios entonces, para que la gente crea en usted. De esta forma se mofaban los mismos hermanos. No creían en él, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen. Pero yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Gálatas capítulo 1, versículo 18 y 19, también ¿quién nombra esto? Pablo. Dice, después, pasados 3 años, subía a Jerusalén para ver a Pedro. Pablo le rendía cuentas a Pedro. Es que hoy en día que hay pastores que no le rinden cuenta a nadie. ¿Y quién es su pastor? Le preguntan a estos pastores de estas iglesias tan inmensas. Ah, y mi pastor es Jesucristo, dicen. No, él es el príncipe de los pastores. Pero un pastor terrenal debe tener un pastor terrenal. A quien rendirle cuentas, a quien decirle cómo va la iglesia, a quien decirle qué ha hecho, a quien decirle qué decisión debe tomar, si se traslada, si no, a quien decirle cómo va su vida, a quién va todo eso. Pero como ellos no tienen un pastor al cual se sujeten, por eso hacen con su vida lo que se les pega la gana. Y por ende llevan la iglesia como ellos quieren. Son personas que gobiernan las iglesias a su modo y no al modo del Espíritu Santo. Dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo es el mismo Santiago. Él es el que viene a ser el primer pastor de la iglesia primitiva en Jerusalén. ¿Dónde inicia la iglesia? En Jerusalén. Con Jacobo, con Santiago, el primer pastor. Esta primera iglesia es la que el Señor regresa a él, la que regresa a él. ¿Se acuerda la primera? La que regresa a él. El Señor quiere esa misma iglesia que él estableció. Ahí, igualita. Así. Sin tantas loqueras que hay hoy en día. Lucas capítulo 2, versículo 7. Ahora, quiero que le prestemos atención a esto. Esta palabra sí que es importante, y qué hermoso que existe la Biblia, porque bajo esta palabra no puede cambiar nada.
Lucas capítulo 2, versículo 7 dice, y dio a luz su hijo, ¿qué? ¿Alguien puede leer ahí? ¿Su hijo qué, perdón? Primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primero. Está hablando que María tuvo el primer hijo. Primero. O sea, sí tuvo más hijos. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí da el nacimiento de su primer hijo, primogénito. Ah, no, es que esa palabra primogénito la pusieron, bueno, no, entonces la pusiste, la debieron haber puesto también con Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, ¿qué? Primogénito. Su único hijo. Dios tiene un solo hijo. Su hijo unigénito, el único hijo. De esto no tienen por qué pelear la religión tradicional. Dios solo tiene un hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo tenemos vida eterna? Solo a través de Jesucristo. Nadie más. Entonces, Jesús es del Padre su unigénito. Jesús es de la Virgen María en la humanidad su primogénito. Quiere decir que la Virgen María sí tuvo más hijos. Entonces, el primer dogma o la primera herejía de esta iglesia de Pérgamo acerca de la virginidad perpetua de María, póngale una X. No existe. No siguió virgen por toda la vida. Tuvo hijos. Esto no la hace pecadora. Pues si no, todas aquí serían unas pecadoras porque han tenido hijos. Eso no las hace pecadoras. Es hermoso concebir. De hecho, es tremenda bendecida porque muchas no pueden dar a luz, ¿o no? O sea que tener hijos es una bendición. María, tremenda bendecida. Bendita eres tú, no sobre, entre todas las mujeres. Ahí estamos llegando a donde quiero ir, ¿cierto? Estoy hablando de esta herejía acerca de la Virgen María y estoy mostrando bíblicamente cómo esta iglesia ha fundado esta creencia terrible que se está llevando a miles de almas al infierno. Porque todas las personas que ponen su confianza en ellas a través de velas, de oraciones y de todo eso, pues no es el camino correcto. Y qué triste que muchas personas no se les puede decir esto porque las han adoctrinado tan fuerte que para ellos es un insulto. Tal vez tratar de hablar esto con calma y tratar de hablar esto bajo la palabra de Dios. Si para todos nuestra máxima autoridad fuera la palabra de Dios, todos pensaríamos mucho más. Pero cualquier persona que le hablemos esto dice, no, a mí el Padre me dijo, no, es que a mí la iglesia dice, no, es que a mí, bueno, su máxima autoridad es la palabra, entonces no estamos hablando de lo mismo. Pero para mí, la máxima autoridad es la palabra de Dios. Entonces, junto a la Virgen María tiene 6 cosas. 1, la virginidad perpetua, que no fue virgen, tuvo hijos. 2, la otra herejía que ellos forman es que María nació sin pecado original. Por eso inicié hace 8 días diciendo Jesús nació sin pecado, ¿se acuerdan? El único que nació sin pecado. Y expliqué cómo la sangre es la que lleva el pecado, la del hombre. El cromosoma Y es el que lleva el pecado. La maldición generacional es el cromosoma Y. La mujer tiene XX, el cromosoma del hombre es XY. Y el cromosoma Y es el que transmite el pecado de generación en generación. Entonces la mujer no lo transmite, pero ya lo tiene. Porque la primera Eva lo tenía. Entonces de ahí para allá, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos. Entonces María sin pecado original. Ahora les voy a dar versículos. Ya les demostré que la Virgen María sí tuvo hijos. Ahora, María sin pecado original, le voy a mostrar que ella nació con pecado original y que ella necesitó salvación de Jesucristo también. Entonces Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice todos.
En este versículo usted ve que dicen, por cuanto todos pecaron menos María. Hasta los pastores estamos ahí metidos. Por cuanto todos pecamos. Todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ojo, porque es que algunos dicen, no todos pecamos, no importa. Alguien me dice, pero es que alguien dice esto y yo hago esto, pues eso es lo mismo. No, no es lo mismo. Y recuerda que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios sabe cuando nosotros pecamos y fallamos, y realmente en nuestra fuerza no estuvo, a cuando Dios sabe que realmente pudimos haber hecho algo y no lo hicimos. Y cuando Dios sabe que nosotros realmente lo hacemos así, tipo piscina que hablo yo, y ya no importa nada, y Dios dice, bueno, usted se deleita y cree que está abundante en la gracia. Porque hay gente que dice, no, pero no importa, al igual, si todos los pecados son iguales, hay un mal pensamiento, entonces si yo hago esto, pues no pasa nada. Y pues si esto y no, pues al igual no, porque todos no somos perfectos. No somos perfectos, pero Dios sabe qué sí podemos moldear nosotros, qué podemos dejar, qué podemos cambiar, qué podemos quitar. Y todo lo que no hacemos, Dios sabe y dirá por qué no lo quisiste hacer. En cambio, Él sabe en qué luchamos, qué nos cuesta, qué es difícil, y que realmente ponemos a los pies y a veces es duro. Pero cosas tan básicas y decir, no, pero es que todos pecan, entonces no. Esto no nos hace hijos de Dios, realmente. No nos hace hijos de Dios. Sin pecado original. Gálatas capítulo 3, versículo 22 dice la palabra de Dios. Pero las escrituras declaran, aquí Pablo está hablando de la iglesia de Galacia, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Es el mismo Romanos 3:23. Levante la mano el que no ha pecado. ¿No hay ninguna mano alzada? Bueno, o sea que la Biblia está aquí. No dice mentiras. Igual la Virgen María. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Tengo que alzar mi voz en algunas palabras para que las tengamos más claras. Así es como uno hace cuando estudia la palabra de Dios. Y lo que nos enseñan es, vuelve y lea. ¿Por qué muchos muchachos se tiran los exámenes? Porque no tienen comprensión de lectura. Pero si estaba claro, y si yo cómo no me di cuenta, porque solamente no se ponen a pensar. Pero las Escrituras declaran, las Escrituras a la palabra de Dios, que todos somos prisioneros del pecado. Y por ser prisioneros del pecado recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente. Es únicamente por creer en Jesucristo. Gente que me ha dicho, es que yo no necesito ir a la iglesia para ser salvo. Le digo, entonces tú no eres salvo. Porque yo no necesité tampoco ir a la iglesia para ser salvo. Fui salvo y por eso empecé a ir a la iglesia. Y necesito de la iglesia porque soy hijo de Dios y es la familia de la fe. Y Dios así lo demanda. Entonces, si yo digo que soy hijo de Dios, ¿cómo no estoy en la familia de Dios? Es como decir que yo soy de la familia de Ardila Lule. Voy allá y me sacan a patadas. No necesito mi herencia de los Lule. Ni siquiera tengo el apellido. ¿Cómo pueden decir que son hijos de Dios si no buscan una iglesia local? Necesitamos una iglesia local para decir que somos de la familia de Dios, que somos hijos de Dios. No, soy cristiano, no necesito una iglesia. No sé qué tipo de cristiano es, pero hijo de Dios, tengo por seguro que no es. Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, nueva traducción viviente. Mira qué hermoso lo voy a leer todo. Está hablando de la comparación entre Adán y Jesucristo. Jesús es conocido como el segundo Adán o el postrer Adán. Porque hay una diferencia entre Adán y entre Jesús. Adán hizo pecar al hombre, Jesús trae salvación al hombre. Por eso la Biblia los compara a ellos dos. Es el paralelo, es el antónimo de Jesús con Adán. Entonces, dice la palabra de Dios así: cuando Adán pecó,
el pecado entró en el mundo. ¿Entró en dónde? En todo el mundo. Todo el que viene a este mundo nacido de barriguita de mamá llega con pecado. Entonces me preguntan de Jesús. Miren la prédica que sale hoy, ahí hablé cómo Jesús, el que no vino hace 8 días, cómo Jesús nació sin pecado. Nació sin pecado porque el cromosoma Y del hombre no estaba en María. No fue José quien puso ahí su simiente, que de ahí viene la palabra semen, su simiente. No lo puso allí, no lo puso José, lo puso fue el Espíritu Santo. Por eso es el único nacido sin pecado. Pero la Virgen María nació con pecado. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Romanos 3:23. Igual. Ahora, recordemos para los que no han escuchado. ¿Qué significa muerte? Separación. La palabra muerte, tanto en el hebreo como en el griego, significa separación. Cuando le dijeron a Adán y Eva, si ustedes comen del fruto del árbol que les dijo que no iban a comer, ustedes van a morir. ¡Ay, que van a morir! Y comieron y no murieron. Entonces Dios mintió. No, murieron espiritualmente. Se separaron espiritualmente. Ellos siguieron con su vida física, pero espiritualmente murieron. Eso es lo que significa muerte, separación. Hay personas que tienen muerte espiritual en el mundo, no han nacido de nuevo. Hay gente que tiene muerte emocional. No se hallan en ningún lado, no se hallan con nadie, son el parqueteo, nadie me quiere, todo me odia, me como un gusanito. Tienen muerte emocional, porque Cristo no habita en su corazón. Hay gente que tiene muerte relacional, con nadie se puede entender. Hay gente que tiene muerte financiera, no les salen las cosas para nada, y cada peso no le rinde en su vida. Y así todas las muertes. O sea que la separación, la muerte, no es solamente que el cuerpito se vaya. Muerte significa separación. Entonces, el pecado de Adán introdujo la muerte, la separación, de modo que la separación se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. ¿Qué está hablando acá? Quiero hacer un pequeñito resumen. La ley llega 2600 años después de Adán. La ley solo dura 1400 años. O sea, la ley no es todo el Antiguo Testamento. La ley llega con Moisés, pero de Moisés a Adán ya habían transcurrido 2600 años. Entonces, de Moisés acá, ¿cómo hicieron? Si lo que castigaba al hombre por el pecado era la ley. Es decir, ¿cómo hacían si antes no habían semáforos y la gente se chocaba? Si no había una ley que dijeras que estaba rojo y tú te pasaste. Esa es la ley, ¿cierto? Que nos indica qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces, ¿cómo hicieron los que antes se chocaron? Eso es lo que está diciendo. La ley llegó en Moisés, pero antes de Moisés, de la misma manera todos pecaron. Todos pecaron. Entonces, ¿cómo hizo esta gente para tratar de llevar una conducta correcta delante de Dios si no existía algo que les dijera que no se debía hacer para que ellos tuvieran algo que cumplir y pudieran estar aceptables delante de Dios? ¿Cómo hicieron? En 8 días explicamos esto, ¿mentiras? Recuerden que la palabra primera no es escrita, es verbal. Y hay algo que dice Carlos que es muy cierto. La conciencia de pecado existe desde que nacemos. Entonces tú no tendrías un manual que te dijera, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro, pero tu conciencia te dictaba que estaba mal. Entonces, siempre toda persona, por eso la gente que no conoce de Dios, aunque todos van a conocer de Dios, pero la gente que aún conoce de Dios, o la gente que no, yo por eso no prefiero ir a la iglesia. ¿Sabe cuál es la primera razón por la cual no quiero asistir a la iglesia? Porque es confrontar con su pecado. Y a ninguno nos gusta que seamos confrontados con nuestro pecado. Pero qué mejor que nos digan, mire esto, la palabra dice esto, y yo miro cómo
puedo arreglar mi vida y eso es mejor para mí, es como ir al médico. Mira, tienes que tomarte esto, cambia esto, no puedes esto, haz ejercicio. Y uno dice, ¿a cuántos adoran ir al médico? Nadie nos gusta ir al médico. ¿A cuántos adoran ir al dentista? Digan amén. Qué cosa tan horrible, ¿sí o no? Yo le decía a la doctora acá que iba al médico, yo le decía, es una de las personas que no me agrada ver, y ella se reía. Y tras derecho me toca pagar. Detesto ir al dentista. ¿Pero es bueno ir al dentista? Claro que es bueno. Igual con la iglesia. Tal vez a veces no nos gusta lo que se habla, pero es bueno. Porque si lo aplico a mi vida, trae sanidad. Así como el odontólogo trae sanidad a mis dientes y el médico a mi cuerpo, la iglesia trae sanidad a todo mi espíritu, a todo mi ser. ¿Amén? Entonces, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. ¿Ves la comparación? Hay una diferencia entre el regalito que nos dejó Adán, la desobediencia y el pecado y la muerte, al regalote que nos deja Cristo Jesús. La gracia, la misericordia, la vida eterna, el amor, todo lo que nos deja Jesús. Hay una gran diferencia. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. ¿Por qué no dice a todos? ¿En 8 días? ¿Los dejo con la incógnita? Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. ¿Por qué tampoco dice para todos? La salvación no es para todos, ¿se dan cuenta? Es que todos somos hijos de Dios, ¿no? Porque, mira, dice, pues el pecado de un solo hombre trajo a dar muerte a muchos. Porque el pecado de Adán también trajo muerte a mi vida. La desobediencia de Adán también trajo muerte a la vida de Alfonso. Sí, hace 6,000 años trajo muerte a mi vida. Pero yo ya no tengo muerte porque yo acepté a Cristo Jesús como Señor y Salvador. O sea que no trajo la muerte a Adán a todos, a muchos. Porque yo ya no estoy bajo la descendencia de Adán. No por mi vida, sino porque he puesto mi fe en Cristo Jesús. No hay nada bueno en mi vida que me haga ir al cielo. De hecho, todo lo malo de mi vida me hace ir al cielo porque Cristo pagó por ello en la cruz del Calvario. Y yo por fe lo creo. Entonces, Adán trajo muerte a muchos, no a todos. Porque los que creen en Jesucristo no mueren. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos. Tampoco es para todos, porque todos no lo quieren aceptar. Todos nacimos bajo el pecado original. Estamos destinados a la muerte, pero cuando aceptamos a Cristo, entonces ya no tenemos esa muerte, sino tenemos vida eterna. Entonces, para todos los que nacimos con ese pecado, tenemos una solución de vida eterna, por eso es para muchos. Pero también la solución de vida eterna que Dios trajo no es para todos, porque Él sabe que todos no le vamos a aceptar, entonces también es para muchos. Todo depende de creer en Jesucristo, solamente en Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de este primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. O sea que antes de Jesucristo todos pecamos, todos éramos prisioneros del pecado, todos estábamos bajo la maldición del primer Adán. Jesús no había resucitado y desde antes de Jesús que resucitase, todos iban para la guandoca. Entonces, ¿qué pasó con toda esa gente antes de que Jesús muriera? ¿Qué pasó con todos ellos? Se quedaron ahí. ¿Recuerdan que Jesús muere y baja al abismo y lleva cautiva a la cautividad? Porque en el Antiguo Testamento la gente se juzgaba igualmente por fe. Hebreos 11 habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, habla de Noé, habla de la fe de ellos. Igual es por fe.
Entonces Jesús lleva a todos los que creyeron en Él, los lleva cautivos, ya no están en el seno de Abraham, ya sube al cielo, porque el cielo estaba cerrado a causa del pecado. Jesús con la muerte rasga el velo, ya hay acceso al trono de la gracia, por eso podemos entrar confiadamente. Y ya por eso no necesitamos ir al cielo de Abraham. Ya hoy en día, después de Cristo Jesús el que muere, es o cielo o infierno. No hay otra cosa, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia misericordiosa de Dios y regalo de la justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. El solo pecado de Adán trajo condenación ¿para quién? La Virgen María también está allí. También está allí para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una nueva vida para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. El único que obedeció correctamente a Dios es Jesucristo. Y gracias a eso es que tenemos acceso a la vida eterna. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos, ¿sobre quiénes? Perdóneme que recalque, pero quiero darme a entender que todos nacemos con pecado. Y yo no estoy aquí buscando a la Virgen ni estoy buscando a nadie. Yo estoy en peor condición que la Virgen. Estoy hablando de eso. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿María nació sin pecado? Otra X, póngale ahí. Primero, ni murió virgen, y segundo, también nació con pecado. Voy a darles el último punto y dejamos ahí para hacer los otros 3 puntos el otro domingo, confiando en Dios. Declarada María como Madre de Dios. Es declarada María en este tiempo como, imaginen cuántos siglos llevamos en que María ha sido declarada como Madre de Dios y cuántos años llevamos sin leer la Biblia, porque esta iglesia no permitía leer Biblia. Y entonces después de que se lee la Biblia, después del siglo XV, ya se tenía Biblia del siglo XVI, tratar de empezar a leer y descubrir verdades que nunca supimos, que nunca nos dijeron. María como Madre de Dios, dice, María fue la Madre de Jesús, la humanidad de Jesús. Esto tenemos que entenderlo y a veces hay gente que no lo quiere entender. Preguntan, ¿pero Jesús es Dios? Claro que es Dios. ¿Y Jesús fue el hijo de María? Claro que sí, entonces es la Madre de Dios. No, espere tantico. Espere tantico, explicamos esto. María fue la Madre de la humanidad de Dios. ¿Cómo así? Se deschavetó el pastor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Jesús era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se pegó a eso, dijo, es que yo soy Dios, tiene que morir como hombre. No, yo sigo siendo Dios. No, dice, él no se aferró como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Lo despojaron? Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante. Jesús no fue igual a nosotros. Él fue humano, pero esto fue sin pecado. Por eso no es igual a nosotros. Hecho semejante a nosotros, a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ya después de que se despojó, ¿cierto? Despojarla. Hagan cuenta que esta es la divinidad de Dios, ¿cierto? Él se la quita, se la deja al Padre, que está en el trono de la gracia, la divinidad. Él viene
Jesús viene al mundo sin su divinidad. Él viene como hombre totalmente. Cuando Él murió y todo lo que le hicieron y sus clavos, Él no hacía como a un Dios no le duele y un Dios no puede morir. ¿Tenemos claro? Entonces Él no hacía cuando le clavaban los clavos, ¡ay, ay! Estoy haciendo para que crean que, ¡ay! No, Él vino como hombre. Él se despojó de ser Dios y vino como hombre porque un hombre tenía que cumplir la ley que Dios Padre demandaba por el pecado. Y el único que la pudo cumplir fue Jesús. Entonces se despojó, sino que se despojó en sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, cuando vino a la tierra, se humilló a sí mismo. Humillaron a Jesús. Él mismo permitió esa humillación porque ya estaba escrito que era una forma en la cual iba a haber un plan de redención para nosotros. Y estando en la condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe con qué salió ahorita el teólogo de la calle? La gente lo está siguiendo impresionantemente, que Jesús no murió en una cruz. Dice, es que cruz, la palabra cruz es el oprobio, el dolor, el sufrimiento, pero Él no murió en un palo, Él no murió en una madera. Es que los pastores no saben predicar eso. Él no murió en ninguna cruz, es oprobio, es dolor, no sé qué, no sé cuánto. Leí algunos comentarios y la mitad, de más o menos, yo no, pero leía, y unos decían, este man sí que está marihuanado. Empezaron a hacer unos, y otros decían, es que él sí sabe de la palabra de Dios, que no murió en ninguna cruz. Decían, entienda, pastores, cruz es el oprobio, el dolor que iba a sufrir, el sufrimiento, el castigo que iba a tener por nosotros, pero Él no fue colgado en un palo así, como así. Entonces Dios le mandó tomar y la gente está que tiene una cantidad de millones de vistas, el teólogo de la calle. Me acordé por esto. Y si Él no fue colgado en una cruz, los dos ladrones de al lado también tenían oprobio. Pregunto yo, entre tantas preguntas que le haría. Y cuando alguien le dice algo, reto al pastor, lo reto que. O sea, los dos de al lado también tenían oprobio. No. Y la Biblia nos habla, de hecho, el tema en Cristo y la Biblia, el tema central es la cruz. Y lo que divide la historia antes de Cristo y después de Cristo es la cruz. Por eso todo el que no ha nacido de nuevo necesita ir a la cruz. Pero todo el que ya nació de nuevo no tiene que ir a la cruz. Tiene que ir al trono de la gracia. Yo veo en iglesias que sanidad interior y en los preencuentros, posencuentros, megaencuentros y mega super contraencuentros, que eso fue de los monjes, y los primeros que trajeron esto fue la iglesia de 12, y de ahí el resto de iglesias lo repitieron. Y lleva y no sé qué, y si sé cuándo, y les ponen ahí emocionalmente, y psicólogo y la vaina, y entonces van a llorar y listo, y clava eso en la cruz. Llévalo. Y ponen un palo ahí, ¿no? Entonces escríbelo. Mi mamá me pegó. Tú lo clavas en la cruz. Ya me despojé, siento una paz. Te llegan a la iglesia, dame el testimonio. No, yo me despojé, yo clavé en la cruz y siento una, y la mamá vuelve y le da otra cualquiera. ¿Dónde quedó lo que clavó en la cruz? ¿Me se van a entender? ¿De qué saca coger un papelito y clavarlo en una cruz? Y que ya me despojé. No se escribe en un papelito y se pega en un palo, se saca del corazón. Es el cambio de actitud en nuestra vida lo que hace que nosotros nos despojemos. Pero es que esto la gente lo cree. El posencuentro, el reencuentro, del no sé qué. Que hay momentos de esos que son hermosos donde la gente puede ir y tener un encuentro con el Señor bonito. Yo estoy de acuerdo. Qué chévere uno formar un momento en el que, bueno, vamos a ir a tal lado, pero vamos a despojarnos de celulares, vamos a todo, vamos a pasar 2 días. Y qué chévere hacer un tipo vigilia y hacemos después un almuerzo. Pasemos rico un tiempo diferente y ya, pasemos un tiempo con el Señor a ver qué pasa, ¿cierto? Pero yo ya programarle al Señor, es que llevo un grupo de 50 y entonces para que se mueva, y entonces cuando yo les diga para que los quebrante, y para... ¿Saben? Vuelven a lo mismo.
Conozco personas que han estado en eso, allá clavando en la cruz. Yo clavo mi drogadicción y los siguen en el cartucho, pegando vicio. Porque no entendieron que esperar un papel, no han entendido que es una relación con Cristo Jesús real, obedecer a Dios, meditar lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? La estudio, la medito, la obedezco y solo entonces la drogadicción se va. ¿Quieren que les diga algo? Miren, la drogadicción, el alcoholismo, el homosexualismo, todas las cosas que puedan haber en la vida de un hombre, nunca se van a ir así acepten a Cristo Jesús. ¡Ay! ¿Cómo un pastor va a decir eso? ¿Sabe por qué? Porque la concupiscencia que hay en el hombre sigue latente. ¿Qué es lo único que me hace no caer en eso? Desde que llego a Cristo Jesús, el Espíritu Santo en mi vida. El que es homosexual y acepta a Cristo seguirá siendo homosexual. Solamente que dentro de su espíritu sabe que no lo puede hacer y sabe que Dios aborrece eso y dice no lo hago. Y tal vez como alguien me decía, alguien que conozco, una persona, ella fue travesti, tuvo senos de todo y concursaba muchos años y pues cuando yo lo vi en un video como mujer quedé aterrado porque lo conocí como hombre. Entonces él aceptó a Cristo Jesús, reconoció que estaba mal, se iba a quitar los senos, pero resulta que tenía cáncer en los senos, no se los podía quitar. Pero primero para hacerle la operación de seno pues no había plata, ¿cierto? Entonces de la iglesia hubo personas con un gran corazón que dijeron nosotros, por el testimonio tan grande que hubo, cuando mostraron el video de lo que era, a lo que ya estaba haciendo, pues la gente quedó impactada y dijo, si lo quieres hacer nosotros te pagamos la cirugía para eso. Ahora ya había para la cirugía, el problema era que no había quien operara porque tenía cáncer. En medio de todo, para resumirle esto, el Señor le quitó el cáncer, lo pudieron operar y ya lo veíamos vestido con el corte de hombre y era totalmente diferente. Sus ademanes quedaron, muchos ademanes quedaron, ¿cierto? Y tal vez uno se acerca a la persona y uno dice, pues esta persona... Y él me decía a mí, porque de hecho me mofaron dentro de la iglesia que yo le gustaba a él y trataron de hacer insinuaciones que más bien como que teníamos algo. Entonces en la iglesia tan lindas en la iglesia, yo amo la iglesia por eso, es que la iglesia es la que nos pule. Y cuando hacían esas insinuaciones y yo hablé con él y a mí me daba pena, pero él fue el que me dijo a mí, me dijo, ¿usted has escuchado lo que están diciendo? Y yo, ¿qué? Y no, que es que esto y no, mira, yo con todo respeto, y él me dijo a mí, mira, a mí no me gustan las mujeres, y nunca me gustarán las mujeres, y ya no puedo ver una mujer para tener un hogar y tener hijos, no lo puedo hacer, no podría ni tener relaciones con ella, no lo podría hacer, pero sé que está mal tener relaciones con hombres, y me voy a abstener y voy a pedir a Dios que me ayude. ¿Y desde cuántos años? De allí de la 63. Él ahorita no está aquí, está en Estados Unidos, pero él quedó así. Ahora ni novio ni novio. Él es consciente que no le gustan las mujeres, pero también es consciente que no puede seguirse acostando con hombres. Entonces a lo que yo hoy lo que les quiero explicar es que alguien puede estar con drogadicción, con un problema de alcoholismo y llegar a Cristo. Y claro, Cristo nos hace libres, pero yo necesito permanecer en la libertad que Cristo me dio. Porque eso no es que yo acepto a Cristo y ya soy libre. Y usted se congrega, no, yo no me congrego. Y usted hace, no, nada, y usted, no, y usted, ¿con quién comparte? Una vida vuelta a un 8, y Dios lo hizo libre. ¿Libre de qué, perdón? De modo que si alguno está, no de vez en cuando. Si yo llego a Cristo, y si, de hecho, yo siento que yo tenía un problema de alcoholismo, porque bebía todos los días, hasta mis 25 años. Yo llegué a Cristo, nunca le dije al Señor, quítame esto, nunca se lo dije, eso desapareció. Y hubo segmentos en mi vida donde a través de ir a reuniones me llamó la atención querer volver a tomar. Entonces ahí es donde uno tiene con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
Templanza, autocontrol o dominio propio. Nadie se puede dominar a sí mismo si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso todo lo que yo necesito en mi vida, el autocontrol, ¿cómo así que Dios te controla? Que Dios tiene el control. No, si Dios tuviera el control, mire, nuestras vidas serían una machera. Haríamos lo que Dios nos dijera y si nos controlara, porque Dios solo quiere lo bueno. ¿Cómo decir que Dios tiene el control? ¿Que Dios nos controla? No. A través del Espíritu Santo nos dio autocontrol, o lo que se llama dominio propio. Una nueva traducción viviente lo define como autocontrol y la Reina Valera como dominio propio, que es lo mismo. Entonces yo tengo autocontrol, pero cuando tengo una vida llena del Espíritu Santo. Entonces cuando quiero volver, tratando el caso del alcoholismo, o este muchacho quiere volver a acostarse con un hombre, lo que tiene es Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, no lo quiero hacer, no lo puedo hacer, no lo debo hacer, y no quiero pisotear la sangre tuya. Ayúdame a qué hago, y la Biblia nos dice qué hacer en ciertos casos. Acerca de la fornicación nos deja claro. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fornicación? ¿Qué debemos hacer? Huir. Punto. ¿Es fácil? Y acerca de las otras áreas de la vida, el Señor nos habla de no estar en lugares, no estar con personas, no compartir con no sé qué. Pero es como el que dice, es que yo no quiero estar más con prostitutas, le he fallado a mi esposa toda la vida. No, hermano, venga y ora, clave y en la cruz, dejo a las prostitutas, y se la pasan en los hostales cada 8 días. Uy, es que yo trato, pero no puedo. Trato de cerrar mis ojos. No lo cierre y no vaya allá. ¿Ustedes van a entender? Pero es que hay gente que es tan espiritual. Es que yo le he entregado, se le entregó su vida, entréguesela por completo y deje lugares, deje cosas, deje personas que lo incitan a que usted caiga. Porque de otra forma no existe. Y de hecho, cuando Dios llama a una persona con un propósito, lo primero que le pide es dejar. Cuando el Señor llamó a Abraham, que era Abraham, le dijo, deja tu casa y tu parentela. El lugar donde naciste, el lugar donde te formaron, no te formaron de una manera correcta, y deja tu familia. La familia no era una buena influencia para Abraham. El Señor, qué malo, deja a su familia. Dice el Señor, es malo. Es tan bueno que formó un propósito en Abraham, inclusive para su propia familia después. Pero le tocó irse de su familia y le tocó irse de su barrio. Para que el propósito. Es que yo no he encontrado el propósito de Dios en mi vida. ¿Cómo lo vamos a encontrar si seguimos haciendo lo mismo con las mismas personas, en los mismos lugares, con los mismos hábitos? Es que yo no encuentro el propósito de Dios, nunca lo vas a encontrar. Pero es que me mandan en el celular, tú vas a tener el propósito de Dios porque Dios te ama. Bueno, dígale al del celular que se lo busque. Porque bajo la Biblia no existe. Solo entonces, cuando yo estudio, medito y obedezco, solo entonces Dios hace prosperar todo en mi vida. No existen sermones motivacionales que nos hagan entender qué es lo que yo debo hacer. Existe una palabra real que a veces nos confronta. Dice que toda la Escritura es inspirada para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces nos enseña, nos redarguye, nos gusta, nos corrige, a quien le gusta la corrección, nos instruye. Pero esta es la realidad de la palabra de Dios. Entonces, Dios se despojó de su deidad. Filipenses, voy a concluir aquí ya, Filipenses 2:5 al 11. Entonces estaba leyendo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Ángeles se doblan ante el nombre de Jesús. Y en la tierra nosotros nos tenemos que doblar. Y debajo de la tierra, está hablando del infierno también, los demonios también se postran. ¿Qué pasaba cuando el Señor iba al endemoniado a Gadareno? Hijo del Altísimo, yo sé quién eres.
te ruego que no nos eches fuera. Te ruego, ¿saben quién es Jesucristo? Hasta los demonios se tienen que postrar. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, pero tal vez algunos lo van a confesar tarde. Cuando estén en un infierno, yo lo explico una vez, vuelve a mi mente. La Biblia dice que allí será el lloro y el... Lo explico nuevamente. ¿Por qué lloro y crujir de dientes? Porque algunos estarán llorando de tristeza. A mí me dijeron, a mí me hablaron. Yo por qué no obedecí, yo por qué no cambié mi vida, yo por qué no hice esto, yo por qué no busqué más a Dios. Para los que escucharon ayer el devocional, quebranta mi corazón. Yo por qué no lo hice, Señor, yo por qué no decidí obedecerte, yo por qué preferí esto, yo por qué lo otro. Ese será el lloro en el infierno. Hay muchos que se les ha predicado la palabra de Dios y van a estar en el infierno y están en el infierno. Pero el crujir de dientes es para los que todavía son prepotentes y siguen rajando de Dios. Y siguen hablando y siguen diciendo barrabasadas y estupideces de Dios. Y allá en el infierno van a estar con rabia y por eso crujen los dientes de la rabia. Entonces esos dos tipos de personas estarán en el infierno. Los que se lamentarán, pero también los que aún y con eso saben que Jesús es el Señor y lo confiesan, pero siguen con rabia. ¿Por qué? Y seguirán ahí bravos y atados a cosas que no son. Quiero enseñar para concluir que María no decidió traer a Jesús al mundo. Mira Lucas. María no decidió. Cuando una mujer, y las mujeres me entienden, ¿no? De hecho los hombres también. Cuando una mujer da a luz, decide dar a luz. De hecho, este mundo chueco, quedan embarazadas y deciden si abortan o no. Eso no es. Entonces, cuando una mujer tiene relaciones sexuales, ya sabe que lo más posible es que va a quedar embarazada o no. Y hoy les enseñan a los jóvenes, no se tomen pastillas, pónganse en la T, utilicen condón. Eso no es mentiras. ¿Cuántas saben acá que ningún método anticonceptivo es 100% confiable? ¿Cuántas saben de mayorcitas? ¿Cierto? Aún con té quedan embarazadas, aún con condón quedan embarazadas, aún tomando pastillas quedan embarazadas. Entonces el mundo lo único que le dice es, mija, pero cuídese. Hágale, pero cuídese. Eso sí no va a ser bobita de quedar embarazada. O sea, lo bobita es que no quede embarazada. No, lo bobita es que no preste su cuerpo para lo que lo tiene que prestar. Pero entonces, María no decidió traer a Jesús al mundo. Ella, inclusive cuando le dijeron, ¿cómo así? ¿Cierto? Lucas 1, 26, 38 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para... Estoy leyendo... No, perdón, Lucas 1:26, me fui a donde no era. Yo sí, esto no concuerda con la prédica. Dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada, guardada, con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿María decidió tener a Jesús? No. María no decidió traer a Jesús al mundo. Juan 3:16. ¿Quién fue el que trajo a Jesús al mundo? Dios Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a... Entonces María no lo decidió. No puede ser madre de Dios. Y como he dicho, María no fue primero que Jesús. María nació del 14 al 17 después de Cristo. No se sabe la fecha exacta. La iglesia tradicional da una fecha de la Asunción que la voy a dar después.
O sea, dan una fecha exacta que ella murió a los 60, no murió a los 64 ni ascendió. O sea que tienen claro qué fecha tenía cuando Jesús nació y tienen claro el día. ¿Dónde está eso? Eso no existe. No existe. Estaba entre los 14 y 17 años que eran las mujeres desposadas para sus esposos, de los 14 a los 17 años. Pero cuando María tenía 14 años, Jesús ya existía. Solo que no se había encarnado. ¿Recuerdan? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas subsisten por Él, y todas las cosas han sido hechas por Él, y todo. Y solo con este voy a concluir Juan 8:28. Cuando los fariseos le estaban diciendo a Jesús, usted habla de Abraham como si usted tuviera 80 o 100 años, y Jesús les dice, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. O sea que antes de que María naciera, Jesús era. ¿Cómo María pudo nacer primero? ¿Cómo puede ser madre? Me doy a entender nuevamente que las madres son primero que los hijos, ¿cierto? No son los hijos primero que las mamás. Entonces, si las mamás son primeras, entonces Dios dejaría de ser Dios y el Dios debería ser María. Porque al que se adora es al principio y al fin, al primero y al último, al alfa y la omega. Y si María es el alfa y la omega, entonces la adoración a Jesús y al Padre y al Espíritu Santo se quita, porque ella sería primera si es madre. ¿Me dio a entender? Entonces, de que María sea madre de Dios, póngase en pie y vamos a orar. Y dice en el mismo Lucas 1, 46-49, como María mismo necesitó salvación y ella misma lo reconoce. El problema aquí no es con la Virgen María, el problema es con los que idolatran a la Virgen María, porque ella ni siquiera ha pedido ser adorada. Ella no dejó el mandamiento, adórenme. Estoy buscando aquí la otra versión. Lucas 1, 46-49. Dice la palabra de Dios. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué dijo María? ¿Que Jesús era quién? Salvador. Si no pudo ser la mamá. Y tampoco, como lo vamos a ver, tampoco puede salvar. Porque toda persona que necesita salvación no puede salvar. Yo no puedo salvar a nadie. Porque yo dependo de la salvación de mi Señor. Lo único que hago es enseñarles hacia dónde va la salvación. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Cómo se refería María delante del Señor? Soy su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. El orgullo que ella sentía por haber llevado en su vientre al Salvador del mundo. Y la nueva traducción viviente dice, María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Mire lo que hacía María. Por eso, ¿cómo así que hablamos más de la Virgen María? Tremenda mujer. Mire lo que hacía. Cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Hasta María necesitó salvación. ¿Por qué enseñó esto? Primero porque es lo que nos enseña en muchos lugares. Porque tenemos que tener claro nuestro camino hacia nuestra eternidad. Estamos pasando por todas las iglesias para que sepan de dónde vienen todas estas doctrinas, todas estas herejías. Y cuando lleguemos al final nos vamos a dar cuenta en qué debemos creer. Y también cómo se desvió al final tantas cosas y de dónde surge tanta apostolitis, tanta profetitis.
la gente haciendo barrabasadas. ¿De dónde sale todo eso? La Biblia misma nos lo enseña. Para entender nuestra posición realmente en Cristo y cuál es nuestra relación con Él. Para que, como dice la Biblia, no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Si alguien viene y nos dice algo, nosotros estamos bien parados y sabemos en quién creemos, porque hemos puesto nuestra confianza, como dijo María, en Dios, en Jesús, mi Salvador. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta preciosa mañana, gracias por este tiempo. Gracias por darme la bendición de exponer tu palabra, Señor. Ni tengo que bendecir la vida de María, porque tremenda bendecida y tremenda mujer que realmente cumplió el propósito, Dios, por el cual tú reposaste en tu humanidad sobre su vientre. Y sí, claro que en todas las generaciones la llamamos bendecida. Qué mujer tan bendecida haber sido escogida para este propósito. Qué bendición haber estado siempre contigo y qué bendición haberte buscado de esa forma que te buscó. Padre, pero nuestra fe, mi fe, bajo tu palabra, mi fe apostólica, dice que el único mediador entre Dios y los hombres eres tú, Jesús. Que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación más que en el del nombre de Jesús. Por eso te doy gracias, Señor, por venir y morir en una cruz por mi vida y por todos los que te hemos aceptado. Dios, nuestra fe cree en el Padre, cree en ti, Jesús, y cree en tu Santo Espíritu que te levantó de los muertos y que hoy habita en nosotros, que nos guía, nos ayuda a nuestra consagración, nuestra vida interior a diario, Dios. Por eso, gracias, Padre bendito, por esta preciosa mañana, por darnos la bendición de hablar acerca de estos temas que tal vez no se tocan mucho y aprender este proceso de las iglesias, de cómo hemos llegado aquí, pero también de cómo inició el mensaje principal. Gracias por esta preciosa mañana. Dios, bendigo cada persona que se dispuso a venir. Bendigo cada persona que no alcanzó a llegar, Señor. Oro por ellos. Y gracias por este rato de bendición. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en todo lo que haremos en esta semana, Dios. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Nos vemos en otro día.